A ver, buenos días, muchachos. De pronto, bueno, yo el material, sobre todo las presentaciones, yo les tengo aquí en el Teams. No sé si han visto ustedes, si desean pueden descargarse. Entonces, mientras sigamos avanzando, pueden ustedes ya revisar algo del material. Eh, Vamos a, continuando, creo que estamos medios a la paz con la planificación que yo tenía. eh, para, para sobre todo, vamos a ver las características en lo que tiene que ver sobre todo la parte de productores de bovinos productores de carne. Eh, tenemos, como ustedes conocen, tenemos las razas, sobre todo las Bos Tauros y tenemos las Bos Índicos, ¿sí? Las Bos Tauros, estas son originarias de Europa, sobre todo en lo que tiene que ver sobre todo consideramos los rendimientos en lo que tiene que ver el rendimiento cárnico y sobre todo la precocidad de sus crías. ¿A qué me refiero con precocidad? Podría ser al tiempo mínimo que llegan a la reproducción o a cierta etapa fisiológica. Pongámosle, ¿qué más? Henry, si estás por ahí. Sí, más o Creo menos que está relación. fallando el micrófono. Bueno, dejémosle, algo le ha de pasar, pero sí está presente. En realidad, si le hablamos de precocidad, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver de sus crías, y si nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, al rendimiento en lo que tiene que ver, sobre todo su rendimiento cárnico, hablamos así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad el desarrollo, o pongámosle la cría o la recría de estas, ¿no es cierto?, es sumamente rápido. Sí, entonces, eso también es importante, sobre todo. Aquí lo que nosotros vamos a es a, eh, o para qué vemos esto, ¿no? Sobre todo es para poder nosotros escoger, ¿sí? En lo que tiene que ver cuál es la raza que más se nos va a adaptar a nuestro medio, ¿sí? En lo que tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, si nos vamos por la línea Bos Taurus o si nos vamos por la línea Bos Índico, ¿sí? Por ejemplo, de la voz Taurus también tenemos razas, por ejemplo, las más representativas. Tenemos, por ejemplo, la Aberdeen, tenemos la Angus, sí que son conocidas, Limousin. Bueno, algo hay Limousin, hay poquito aquí en el Ecuador, no es muy, no tienen casi, no tienen muchos ganaderos, pero sí los hay en ciertas partes, sobre todo más hay para la parte de Santo Domingo, en la parte de Guaya, Santa Elena. Lo que es Hereford, sí, tenemos Shorton, Charolais, que creo que es la más representativa, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona de Zamora, sí, es sumamente, eh, pongámosle, esta línea, esta raza está pongamos, está explotada, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo, ustedes saben las bondades que tienen esto. Tenemos la Romagnola, tenemos la Jersey, ¿sí? Pongámosle el Apardo suizo, la Bron Suisse, ¿no es cierto? Y entre otras que nosotros tenemos. Entonces, en realidad, como les digo, la idea de nosotros ver esto, sobre todo, es para el momento de seleccionar, sobre todo, cuál es el piso climático, no, perdón, cuál es la raza que más se desarrolle y se adapte a nuestro piso climático, pongámoslo en el sentido. Tenemos las razas Bos Indicus o conocidas como ganado cebú, en lo que tiene que ver, sobre todo, este está más, pongámosle, desarrollado en países del trópico, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, o sobre todo estos tipos este tipo de animal, pongámosle en este sentido,
ha sido utilizado sobre todo para cruzar con animales criollos o hacer cruces con Bos taurus, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros vamos a hacer una comparación, ¿no? En lo que tiene que ver el Bos indicus con el Taurus, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las características que estos tienen. Bueno, en realidad, por ejemplo, no sé si por allá en la zona de Zamora tienen o hay ganado Brahman, pero por ejemplo, para acá en la zona de Santo Domingo, todo ese sector es muy difundido el ganado Brahman. Bueno, sobre todo hablemos en sí, sobre todo esta raza es muy resistente a ciertos tipos o pongámosles más rústica, ¿no? Sí, en ese sentido, rusticidad frente, no sé, a enfermedades, frente a parásitos externos, yo creo que eso sí es conocido en lo que tiene que ver. Como mencionamos, las razas más representativas tenemos la raza la Brahman, tenemos la Nelore, sí, la Nelore sobre todo pongámosle como originaria de Brasil, ¿no? Que es bien representativa. Sí, tenemos la Guzarat, tenemos la Gir y tenemos la Indu Brasil, que en realidad son las más representativas en lo que tiene que ver, ¿no? Obviamente nosotros como parte didáctica, obviamente tenemos que ver cada una de estas, conocer las características que estos tienen, sí, y sobre todo ver ver sobre todo las bondades, ¿no? Aquí sí vamos a diferir en el sentido de que ustedes me dirán eh, qué raza escoger, ¿no? Entonces, veamos sobre todo qué es eh, qué condiciones yo tengo, ¿sí? Y según estas condiciones yo puedo escoger, ¿no es cierto? Si me voy para la línea o para la raza Bos taurus o me voy para la raza Bos indicus. Entonces, sí sería importante o es importante nosotros conocer esto para y saber, sobre todo, elegir el momento que nosotros deseemos incursionar en lo que tiene que ver la parte de la explotación de ganado de carne. ¿Qué diferencias tiene el uno con el otro en lo que tiene que ver el Bos taurus con el Bos indicus? ¿Sí? Para poder nosotros diferenciarlo, sobre todo el Bos taurus, ¿qué es lo que tiene? Tiene una cabeza corta, es sumamente gruesa, ¿sí? Importante también conocernos, tiene una piel sin pliegues, ¿sí? El cuerpo es un tipo paralelogramo en lo que tiene que ver, acordémonos lo que mencionábamos algún rato, me parece que sí les dije, ¿no es cierto? Siempre el ganado de carne es como un paralelogramo en lo que tiene que ver y si nosotros le comparamos, por ejemplo, o para poder diferenciar, sobre todo el carácter cárnico, pongámoslo en este sentido, ¿no? Siempre tiene que ser, en otras palabras, ¿no es cierto? Tiene que tener un cuerpo rectangular en este sentido, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí podemos decir también o indicar, ¿sí? Si va a tener este animal un buen rendimiento cárnico, pongámoslo en este sentido, o es de carne, ¿sí? Para nosotros ver. Pero tenemos también, por ejemplo, si lo comparamos con un animal que es de carácter lechero, obviamente el animal del carácter lechero, me imagino que en ganado de leche también han de haber visto, ¿no es cierto? Siempre tiene la forma de una cuña, ¿sí? Entonces, para que más o menos ustedes lo identifiquen. Eh, Obviamente una diferencia bien significativa, ¿no? Para nosotros identificar si es Indicus o Taurus, obviamente es la jiba, ¿sí? El Taurus no tiene una jiba, ¿sí? Este muge, ¿sí? Su característica también es el mugido, ¿sí? Eh, Tiene más o menos unos 18 metros de intestino delgado aproximadamente, ¿sí? Para poder nosotros identificarlo. ¿Cuáles son las características del Indicus? Tiene una cabeza larga y fina, ¿sí? Que la podemos contrastar con el Taurus. Este tiene una piel gruesa con pliegues, obviamente sí
nada más es lo contrario del otro, ¿sí? El cuerpo de este también, sí, como les mencionaba, miren, aquí vamos a tener una comparación, es como un cilindro, ¿no es cierto? A manera de un cilindro también para poder nosotros poder diferenciar, obviamente, como les mencionaba, el carácter cárnico que van a tener este tipo de ganado, ¿sí? La jiba, que es característica en este caso del Bos indicus, ¿sí? Miren, es importante, ¿no? Estos animales gruñen, en lo que tiene que ver, ¿sí? Y tiene un 20% más largo el intestino delgado en lo que tiene que ver. Obviamente es una característica muy importante en lo que tiene que ver, sobre todo si hablamos desde la parte nutricional en este sentido, ¿no? En lo que tiene que ver, obviamente, hay más porción de intestino y qué significa esto, que este tiene la capacidad de desdoblar más cantidad de fibra, pongámoslo en ese sentido, ¿no es cierto? Si lo relacionamos, por ejemplo, al Taurus. Obviamente, como digo, aquí sí vamos a diferir bastante, bueno, no tanto, no es la palabra diferir, pero bueno, vamos nosotros ya a considerar, ¿sí? En este sentido, sobre todo, eh, ¿qué es lo qué animal, a qué raza nos vamos? ¿Sí? Entonces, obviamente ustedes dirán, no, no, yo me voy porque por el Indicus, obviamente va a tener más capacidad de la parte nutricional, ¿no es cierto? Sobre todo, o va a tener una mejor conversión que el Taurus, ¿no? Pero ahí ustedes, como les digo, decidirán sobre todo, bueno, en general estas son características que ya vamos a ver más adelante en cuadritos, y es bien chévere para nosotros poder identificar cada una de estas y poder ahí sí nosotros decidir, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? Y por decir, los cuernos del Bos Indicus son más pequeños que el Taurus. Sí, ya le vamos a ver eso. Ya tenemos aquí más adelante, ¿ya? A ver. En realidad, aquí lo vamos a ver de manera, pongámosle, de manera general, sobre todo si mencionamos como atributos, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo. Hablamos en lo que tiene que ver la apariencia, ¿no? Sobre todo el Indicus. Sí, es corpulento, musculoso, sin grasa subcutánea y sin grasa abundante. El esqueleto, huesos largos, finos. Sobre todo tiene altos índices en lo que tiene que ver la fortaleza física. El Taurus, que es voluminoso, abundante en carne y grasa, esqueleto de huesos cortos, gruesos, signos de gran pecosidad. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver ya el temperamento, ¿no es cierto? Si hablamos del Bos Indicus con el Taurus, sobre todo el Bos Indicus es más activo en lo que tiene que ver, es, hablemoslo en este sentido, es más nervioso, ¿no? En lo que tiene que ver el Indicus. En cambio, el Taurus es un poco más tranquilo, pongámoslo en el sentido, como mencionamos, es apático en lo que tiene que ver, ¿sí? Y aquí sí, ustedes dirán, ¿no? En lo que tiene que ver, si le mencionamos con la apariencia y sobre todo, eh, hablemosle en sí que el Indicus es más, pongámosle, para irle en otras palabras, ¿no? Es más huesudo en lo que tiene que ver, ¿no? Casi no tiene mucha carne, pongámosle, entre comillas. Pero el Taurus, obviamente, si mencionamos que tiene abundante carne y grasa, ¿no es cierto? Es una ventaja que tiene el uno sobre el otro. Sí, entonces, aquí sí ahí sí ya vamos a ver, ¿no? O está un poco más claro en lo que tiene que ver, estamos más, sobre todo, más despejados, ¿no? Nuestras dudas para ver, ¿no es cierto? En este sentido, por por cuál línea me voy, o línea o raza me voy o no. Pero, como les digo, la idea en este sentido, lo que se ha hecho es utilizar cruces, bueno, eso lo hemos de ver un poquito más adelante, sobre todo queriendo nosotros absorber cierta característica del uno con el otro,
Sí, en este sentido, características productivas o, por ejemplo, hablamos de rusticidad en este sentido, tanto del uno con el otro o cierto tipo de característica productiva para poder nosotros aprovechar y tener los mejores rendimientos en este sentido. Entonces aquí, como mencionaba Edmel justo, mire, tenemos los cuernos en lo que tiene que ver. El Indicus son grandes, sí, y fuertes en lo que tiene que ver, como mencionamos, el Nelore en este sentido tiene los cuernos un poco más pequeños, sí, y el Taurus tiene los cuernos cortos y finos en este sentido, sí. Entonces, veámosle de una en una, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la cabeza del Indicus, ¿sí? Tiene una proporción mediana, larga, estrecha, en relación al Taurus, que tiene sobre todo una cabeza pequeña, corta y es ancha, ¿no? Entonces, también nos va a servir, obviamente, el momento de nosotros hacer una evaluación fenotípica, pongámosle, o nos dicen ahí en el campo nos puede decir, ¿no? qué tipo de raza es este, ¿no? Y más o menos ya podemos darnos cuenta, según las características fenotípicas de estos, ¿no es cierto? A ver de dónde mismo viene, pongámoslo en este sentido, ¿ya? Orejas largas, puntiagudas, móviles y a manera de péndulo, pendulosas, sí, la del Taurus, cortas, no pendulosas. Ya vimos lo de los cuernos, el cuello es del Indicus es mediano y largo, sí, el del Bos Taurus es corto y mediano en este sentido. La línea dorsal del Bos Indicus tiene la cruz alta y el dorso tiene algo, el lomo algo más bajo. Sí, y en el Taurus es una sola línea horizontal. Bueno, viéndole ahí, sobre todo, si mencionamos, ¿no es cierto?, las características más, sobre todo las más importantes, pongámosle en este sentido, sobre todo la jiba, que es pongámosle la característica en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver los voz índicos, ¿no es cierto? La jiba implantada a la cruz, y obviamente em, los tauros que no, perdón, que no, que carecen en realidad de esta jiba, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo las extremidades, como mencionábamos, ¿no es cierto? Los miembros del Bos Indicus son largos, son huesos largos, y el Taurus tiene huesos cortos. En la piel, sí, el cuero, pongamos en este sentido, es fino y de mayor área, formando pliegues colgantes en la papada, vientre, prepucio intensamente pigmentado. Y del Taurus tiene la textura espesa, ¿sí? Sin pigmentar. Por ejemplo, tenemos razas negras como la Aberdeen o la Angus. El pelaje del Indicus sí tiene pelos cortos, finos, lacios, suaves, y el Taurus tiene largos, rizados y ondulados. El color de la piel, sí, el color de la piel del Bos Indicus tiene una piel negra o ébano, sí, con pelos blancos, y el Taurus tiene la piel y los pelos claros, ¿no es cierto? Como mencionamos en algunas razas. Entonces, miren, aquí sí es importante también nosotros conocernos, sobre todo qué particularidad tienen estos, sí, si nosotros mencionamos, por ejemplo, o cómo le podemos relacionar, por ejemplo, el color de la piel con la parasitosis. Alguien que me ayude. Podría ser que los colores más vivos repelen, digamos, los parásitos. ¿Y qué dices vos, Henry? Si estás ahí, tienes problemas con el micrófono, utiliza el chat, por favor. Buenos días, Inge. Bueno, con respecto a su pregunta, y como bien dice, colores, digamos, pues sí, de la piel, donde hemos visto que en los bosques índicos existe una alta resistencia. No sé si podría ser por su pelaje, podría ser su finura, que eso puede impedir que los parásitos puedan incestar, digamos, ingresar o
como bien dice los vos, Tauros vuelta podría ser que el pelaje es un poco, no es tan fino y donde podrían ingresar fácilmente, podría decir. Ya. A ver, ¿cuál es por ejemplo, si hablamos, vámonos en el mismo tema, si es interesante, sobre todo ¿cuál es la parasitosis más común que tenemos, por ejemplo, en la zona de Zamora? De Morona, dije, Sí, que somos Morona Santiago nosotros. perdón, de Morón, El tupe más conocido aquí. el túpeno. Sí, ¿Y Y alguna la otra garrapata. parasitosis? Garrapata. sí. ¿Qué más? Esos dos son los más comunes aquí, con lo que se ha visto en general. Ya. Entonces, ¿qué particularidad tiene esta parasitosis? En que puede transmitirse el tupe por la mosca y la garrapata puede proliferar hasta en el pasto. Tiene una alta resistencia, digamos, al clima. Ya. Pero acordémonos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son más propensos, los tauros o los índicos a la parasitosis? Los tauros. Y si nosotros vemos, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo a la mosca, si mencionábamos, ¿no es cierto? Que es el vector, pongámosle en este sentido del tupe o del nuche, ¿no? Este tiene, en realidad se pegan más a la piel que sean claras, ¿sí? O pelaje claro. Sí, entonces, por eso hablemos en sí de la resistencia que nosotros mencionamos, ¿no? En lo que tiene que ver, obviamente, no quiere decir que a los índicos no les puede pegar, ¿no? Sí les pega, pero en realidad tienen más, pongámosle en este sentido, tienen cierta característica que les puede ayudar en todo caso para no ser muy propensos, ¿no? Pero no quiere decir que no les den, ¿no? Entonces, por ahí más o menos mencionamos por el color de la piel también en lo que tiene que ver para lo que es pongámosle no tipo de defensa, sino sobre todo no es muy atractivo, en otras palabras, ¿no? A lo que tiene que ver el tupe o el nuche. Entonces, miren, aquí sí, nosotros vamos sobre todo, a tratar de ver según las características, ¿no? Con cuál de ellos me voy. Y sobre todo, nosotros mencionamos de una manera, ¿no es cierto? O sea, si nosotros vemos, como les mencionaba, ¿no? Un bovino de carne puede ser como mencionábamos, puede ser o vos tauros o vos índicos, en este caso, tiene que ser era de un paralelepípedo, mencionábamos, ¿no es cierto? O tiene que ser un cilindro, en lo que tiene que ver, dependiendo a cuál nos vamos, pero por lo general, siempre tratémosle de verle como un paralelepípedo en lo que tiene que ver, sobre todo ver que tenga formas rectangulares, ¿no? Que no tenga formas de cuña, como les mencionaba, como tiene el ganado de leche. Sí, corpulentos y obviamente también las patas cortas, que son ciertas características que debemos nosotros observar sobre todo. ¿Sí? Bueno, en este sentido también nosotros podemos mencionar en este caso ciertas características que tienen los bovinos, sobre todo hablamos ciertos defectos. Y, por ejemplo, tenemos la manera de un zancudo, sí, patas sumamente largas, eh, calgueño, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver un vientre plano, pongámoslo en ese sentido, ¿no? Un vientre pequeño, barrigudo, tenemos ensillado, ¿sí? Lomi tendido, enmorillado, lo que es sobre todo bien desarrollado el morro, que se llama, costo de cuello, y así tenemos un sinnúmero de características en lo que tiene que ver esto. Si hablamos por ejemplo, de costes de carne también, en lo que tiene que ver, o hacemos una comparación entre el Bos Taurus y el Bos Indicus,
podemos mencionar, por ejemplo, que el Bos indicus tiene alrededor del 66% de carne magra. ¿Qué quiere decir carne magra? Sería el total Carne de la sin carne. grasa. Ya, ¿Perdón? eviscerada. ¿Qué es la carne magra? Carne que no, podría ser que no dispone de grasa. Mm, a ver, si nosotros hablamos de lo que es la carne magra, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo una carne magra, es cuando está, ¿cómo vendría a ser? Eh, Sin grasa y tiene hueso. más cantidad de grasa en la carne, ¿no? Las líneas de grasa dentro de la carne tienen más en el Taurus que en el Indicus, en lo que tiene, perdón, en el, en el, en el cruce de Taurus por Indicus, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienes? Que tienen más carne magra. Sí, o sea, es más irrigada la grasa dentro de la carne, ¿no es cierto? Eso hablamos de una carne magra. Sí, las líneas de grasa que tienen las líneas de grasa que tiene la carne, hablamos que tiene una carne magra. Tiene el 18% de grasa, sí, y el resto tiene lo que tiene que ver de hueso. Si hablamos del el coste de un bovino Taurus, sí, tiene el 43% de carne magra, el 13% de hueso y tiene el 84%. ¿Cuánto tiene de grasa? 44. 44% de grasa. ¿Sí? Entonces, sobre todo, miren cuáles son los productivamente, pongámoslo en el sentido, porque ¿qué es lo que yo quiero como productor? ¿O qué es lo que quiere el mercado, no? En ese sentido. Sí, quiere una carne que sea magra. Sí, obviamente, el momento de nosotros revisar los costes, sí, si revisamos los costes, una carne magra obviamente es sumamente suave, es prácticamente, es como comerse mantequilla, sí, entonces, obviamente, como les digo, dependiendo del mercado, ¿no? Yo voy a elegir, ¿no es cierto? Voy a realizar este tipo de cruce, sí, para yo poder, sobre todo, tener este tipo de carne. Y entonces, bueno, obviamente la grasa a mí no me interesa mucho. Sí, como ven, el Bos Taurus tiene mucha cantidad de grasa. Entonces, bueno, aquí ya va a depender cada uno, o sea, vamos a diferir en nuestros criterios, ¿no? Y entonces, ustedes me dirán, no, si yo estoy bien con el Taurus, ¿no? Sobre todo, entonces tengo buenos rendimiento cárnico, pero como les digo, va a depender del mercado bastante en lo que tiene que ver para nosotros elegir esto. ¿Sí? Bueno, en lo que tiene que ver sobre todo aquí, ya nosotros podemos hacer cierto tipo de diferenciación en lo que tiene que ver ya eh, cada uno de los, sobre todo para poder diferenciar los exteriores en lo que tiene que ver ya, sobre todo por edad, peso, sí. Podemos nosotros realizar, ¿no es cierto tipo de exámenes o cierto tipo de medidas de las regiones corporales, ¿sí? Y en este sentido, podemos nosotros determinar, ¿no? Cuál es su edad en este sentido y obviamente darle cierto tipo de valor económico. Por ejemplo, vos, Henry, debes tener una habilidad para, no sé, sobre todo para, ya solo con el ojo, como mencionamos, ya le das vos una apreciación económica al ganado, ¿no? No sé qué opinas. Más o menos, casi como ya he perdido esa habilidad de coger el peso y más o menos calcular. Hace unos años atrás, ya cuando pasaba más con mi papá, sí tenía un poco. Pero algo sí, sí, más o menos. Cierto, Sí, ya más o menos nosotros ya, obviamente es la práctica, ¿no? Y ya el, claro. el estar inmerso en este campo, ya uno va y solo con el ojo dice, no, este vale $500, $600, pesa tanto, ya. Entonces, como te digo, es nada más son ciertos tipos de apreciaciones que nosotros vamos a dar a los, a los animales, ¿no?
Bueno, en este sentido, bueno, no sé si ustedes vieron en zootecnia general, me parece que saben hacer las medidas sométricas, ¿no? Del ganado. ¿Si han hecho eso ustedes? ¿Sí hicieron? Para Y determinar el peso del animal. no, no, las medidas sométricas de lo que tiene el alto a la cruz, el alto en Mm, el... no, no, no hemos hecho eso. No, no ¿No hicimos hicieron? eso. Bueno, en realidad, bueno, el momento de nosotros sí hacer ciertos tipos de hacer un examen corporal, que es lo que debemos sobre todo observar, que, perdón, que la cabeza sea poco huesuda, escasa de cornamenta, una frente ancha, boca amplia y robusta y una papada que sea pronunciada, ¿no? Sí. Entonces, son características que nos va a nosotros a servir para poder nosotros, sobre todo, hablemosle, yo me voy siempre, siempre, por ejemplo, me voy más para la parte comercial, ¿no? A mí me gusta bastante la parte comercial. Sobre todo, nosotros conocer, ¿sí? Y determinar, ¿no? En lo que tiene que ver si, como les mencionaba antes, ¿no? Si este ganado tiene aptitud cárnica, ¿sí? Me va a servir sobre todo a mí como productor, ¿no? Entonces, por eso más o menos las recomendaciones, porque, bueno, saliéndome un poco del tema, en este sentido, yo, por ejemplo, acá en nuestra zona, en lo que tiene que ver en la parte lechera, aquí lo que nosotros buscamos es el carácter lechero que tiene el animal, ¿no? Tiene ciertos tipos de características y peculiaridades, que es lo que va a hacer que el productor, sobre todo, tenga el ganado que adquiere, tenga actitud lechero, carácter lechero. Pero ¿qué es lo que sucede aquí es bueno, no sé, no sé cómo se desarrolla ya en Morona, eh, sobre todo el momento de nosotros comercializar el ganado. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos una feria de ganado donde saca toda la gente sus animales, pero en realidad ustedes saben, ¿no? Y sobre todo Henry me dirá como productor, sí, si yo soy productor, ¿no es cierto? Obviamente yo lo que saco a la venta va a ser el ganado que no me sirve o el ganado que tiene problemas, no sé, me hablo de problemas, por ejemplo, problemas reproductivos que no le puedo preñar. Entonces, obviamente yo voy a vender lo que no me sirve, pues. Entonces, tenemos que nosotros, sobre todo como técnicos, indicarle a la gente, sí, si un animal es bueno o un animal es malo para poder nosotros ayudarles a escoger. Sí, porque siempre nos preguntan eso y ese es el problema que nosotros tenemos en campo, porque el momento que el pequeño productor adquiere un animal con ciertas A o B características, sí, en campo es donde se dan, prácticamente fracasan, ¿no? Porque el animal o no produce o tiene problemas o termina muriendo en este caso. Entonces, como les digo, aquí sí debemos nosotros sobre todo poner mucha atención en lo que tiene que ver esto, ¿no? Para poder nosotros sobre todo dar el asesoramiento a los pequeños que son los que más, en este caso, bueno, no quiero decir que de los grandes productores o medianos no tengan nada que ver, ¿no? Pero sí, sobre todo al pequeño que es el que más problema tiene en este sentido, ¿sí? Eh, hablamos de un cuello corto, musculoso, rechoncho, el tronco macizo, musculoso, ¿sí? El dorso y los lomos rectos, nalgas anchas, pechos amplios y musculosos. Las extremidades, sobre todo, hablamos de aplomos correctos en lo que tiene que ver cortos, ¿sí? Sobre todo en la punta del anca y el corvejón, ¿sí? Eh, en este sentido, también tratar de nosotros ver, sobre todo, qué características de cornamenta también tienen estos, ¿no? A veces, bueno, no quiere decir sobre todo o no tiene casi mucho que ver en lo que tiene que ver de la parte económica, ¿no? El tipo de cuernos que estos tengan. Pero bueno, aquí sí ya hemos de ver, ¿no? Si es corni largo, así corto, así fino, así negro, corni alto, corni gancho. Y si estos tipos de características que les dan a las cornamentas, ¿no? En lo que tiene que ver. Sí.
les mencionaba, nosotros tenemos ciertos tipos de, no tipos, sino pongámosle ciertas medidas métricas que los animales deben tener. Sobre todo, por ejemplo, hablamos de la alzada a la cruz. Sí, en lo que tiene que ver, sobre todo, tiene que tener más o menos un 1,37 a 1,58 centímetros de alzada a la cruz. Sí, entonces eso sí, ¿no hicieron estas medidas ustedes en alguna práctica en zootecnia, en epistemología de la zootecnia? Solamente medimos con la cinta bovinométrica, ¿Ya? solamente el tórax del animal. Eso nomás hicimos. Ah, para medir el peso. Sí, Ya, pero por ejemplo, nosotros son ciertas características o medidas métricas que nosotros tenemos del ganado de carne, por ejemplo, tenemos la alzada a la cruz. Y sí identifican, ¿no es cierto?, cada una de las partes del bovino, sí se ve. ¿Identifican? Pues está muy chiquita. Un poquito que le acerque. Bueno, se me ha ido muy chiquita la imagen, pero bueno. Obviamente la cruz identificamos, ¿no? Está, pongámosle en el inicio del cuello, ¿no es cierto? Es la cruz del animal, ¿no? Yo creo que eso sí identifican las partes del bovino. La alzada al dorso, en lo que tiene que ver, más o menos tiene que estar de 1,40 a 1,61 centímetros, ¿no es cierto?, en el dorso del animal. La alzada a la pelvis, sí, igual que la talla. Tenemos la alzada a la grupa, tenemos la altura del pecho, sí, y así tenemos ciertos tipos de medidas, ¿no?, en lo que tiene que ver. Estos son solo valores referenciales, ya seguirán. Hablamos de un perímetro torácico, por ejemplo, lo que han hecho ustedes de 198 a 220 centímetros. ¿Sí? Y como les digo, son nada más valores referenciales en lo que tiene que ver o medidas métricas. Sí, las medidas métricas, ¿cuáles son? Anchura al pecho, longitud de la cabeza, ancho anterior de la grupa. Las medidas que ustedes tienen a su derecha, nada más son valores referenciales en lo que tiene que ver, ¿no? No son, dependerá cada medida, dependerá bastante de la raza del animal que nosotros vayamos a determinar estas medidas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, más o menos son valores referenciales que nosotros debemos tener. Obviamente, ¿esto para qué me servirá? ¿Para qué me servirá esta información? Para seleccionar sería animales para nuestro trato ganadero, como puede ser reproductores. Sí, puedo medirle, ¿no es cierto? O sea, me va a servir como, voy a tener una referencia, pongámosle en este sentido, ¿no? Es mi referencia, sobre todo si yo veo un animal, ¿no es cierto? Dependiendo, no sé, por poner así nada más, por decir a lo mejor el Brahman, sí, el Brahman tiene un promedio de altura al dorso, por ejemplo, mayor a 1,40, ¿no? Que como obviamente me va a servir para determinar este tipo de animal. Sí, pero si tengo una talla sumamente bajo, ¿qué sucedió con este animal? Que a lo mejor no sea un animal puro o a lo mejor tiene algún tipo de cruce, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, que no tiene las medidas métricas que son, no tanto viene a ser la palabra, no como características, sino determinantes de la raza en este sentido. ¿Sí? La fórmula dentaria en los bovinos es igual sobre todo a los incisivos, ¿sí? Tenemos incisivos 0/8, los caninos 0/8, premolares 6/6, molares 6/6, que mide igual a 32 dientes, pongámoslo en el sentido, ¿no? Y aquí tenemos más o menos, ¿sí? Para poder determinar el primer periodo, sobre todo a los 2 meses de edad, tenemos el primer incisivo de leche, ¿sí? Y hablamos ya los cuernos, ¿no es cierto?, el aparecimiento de los pitones. A los 6 a 7 meses, trazamiento incisivo de leche, 2 anillos en los cuernos, de 2 a 5 años ya tenemos los incisivos permanentes, 3 anillos de cuernos, de 6 a 10 años, trazamiento incisivo permanente, 4 años,
y mayor de 10 años, separación y la caída, y obviamente tenemos más anillos en los cuernos. Entonces, miren, aquí sí tenemos ya la parte económica en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo, aquí podemos nosotros dar cierto tipo de puntuación, ¿sí? En lo que tiene que ver a las características de los animales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo puedo dar una precisión de 1 a 5, por ejemplo, a cierto tipo de región corporal. Por ejemplo, tengo el vientre, el codillo y la espalda, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? ¿Qué tan profundos son estos? ¿Qué tan anchos son ¿cómo vendría a ser estas partes del cuerpo del animal, ¿no? Y le vamos a dar una puntuación. Y hablemos que nosotros somos jueces. Sí, me imagino que sí deben haber visto ustedes juzgamiento de ganado, ¿no? El otro ciclo ¿Ya vemos esa vieron? materia. ¿Ya Aún vieron no, o el no? otro ciclo no sé. Ya, El juzgamiento, siguiente ciclo vamos. ya, juzgamiento ganadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en juzgamiento ganadero ustedes van a ver todo esto. Sí, sobre todo, ¿no? Yo le voy a dar una puntuación en lo que tiene que ver a cada una de las características de los animales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, costillas, hablemos en sí, hablamos de una armonía de las costillas, ¿sí? Una espalda con buena conformación, uniforme, hasta 10 puntos. El dorso, la línea dorsal y ventral paralelas, ¿sí? 5 puntos. Entonces, así sucesivamente vamos a dar una puntuación a cada una de las características en lo que tiene que ver ¿cómo se llama? El animal, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es donde nosotros nos fijamos? En el estándar de la raza, ¿sí? Nos vamos al estándar de la raza, vemos qué medidas tienen, ¿sí? Bueno, y en realidad es la habilidad del juez nada más, ¿no? De determinar estas medidas al ojo, pongámoslo en ese sentido, no solo con la observación. Bueno, obviamente los jueces de campo, los jueces de juzgamiento tienen esa percepción, pongámoslo en el sentido, para poder dar una puntuación a los animales y poder determinar sobre todo si tiene en realidad, obviamente, las características de la raza, ¿no? Dependiendo de cada uno, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos, por ejemplo, la culata, el color de la carne, hablemos en sí. Por ejemplo, carne magra, color rojizo, carnes cebosas, ¿sí? Y así, cada una, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, obviamente le vamos a seguir dando puntaje, puntaje, puntaje. Como les digo, esto ustedes han de ver en la parte de mejoramiento ganadero, ¿sí? Listo, entonces en este sentido, sí, hemos visto en lo que tiene que ver a grosso modo, ¿no es cierto? Cada una de pongámosle, de las características, sobre todo para poder nosotros determinar y poder hacer una comparación y poder ya, obviamente, saber diferenciar entre el Bos Taurus y el Bos Indicus para ya estar un poco más abiertos en este sentido, ¿no? Sobre todo ya tener un poco más general la idea, sí, de estas características de los animales. Sí, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen alguna inquietud, algo que se me quedó, algo que ustedes me puedan ayudar? Al momento no dije. Sí, ha sido entendible la explicación. ¿Estamos claros? Sí, Listos. Entonces, bueno, como vimos, sí, sobre todo este es pongámosle un preámbulo para ya nosotros ya poder en este sentido determinar o hacer una comparación ya productiva, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? En realidad, determinar y determinar cuál es el animal, sobre todo cuál es el animal más apto, qué raza es la más apta, sí, o si me voy al Índico o al Taurus, sí, ya voy a hacer una comparación sobre todo productiva
para yo poder determinar cuál es la raza que mejor se adapte a mi zona o piso climático. Y en este sentido, bueno, como les digo, obviamente yo primero haría una evaluación, sobre todo si yo deseo incursionar en la crianza de ganado de carne, haría primero una evaluación de mi zona, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de esto, yo escogería, ¿no es cierto?, con qué raza, ya de aquí hablemos ya de razas, porque ya vamos a ver razas también, con qué raza independiente, sea vos tauros, vos índicos, o si me voy a un cruce en lo que tiene que ver, para poder yo ya determinar cuál va a ser bueno, la más productiva, pongámoslo en este sentido, ¿no? Porque obviamente, como les decía, nosotros estudiamos la parte de producción y vamos a ver cuál va a ser la más rentable en este sentido. Y entonces, sigamos ya un poco investigando, veamos sobre todo, ya determinemos cuáles son las razas que ya hay. Sobre todo, bueno, como les decía, habrá razas que a lo mejor nosotros aquí ni las veamos, pero sí vamos a ver cuál es la que más se adapte, sobre todo aquí, o las que ya existan aquí. Sí, entonces, sigamos un poco viendo. No sé si entraron al aula, yo ya tengo abierto un poco ya tenemos algunas tareas a lo referente de hoy día, o en el transcurso del día yo seguiré creando ya, sobre todo ya material para seguir un poco cómo es eh, eh, profundizando más en este tema, ¿no? Ya para seguir ampliándonos un poco más, sigan ustedes ya consultando, sobre todo en lo que tiene que ver la parte de razas y algo ya de cruces que hemos de ver asimismo, hemos de estar viendo ya en estos días para ver sobre todo cuáles son los cruces que más nos puedan, sobre todo, dar réditos económicos, como he dicho, los más productivos, y obviamente tratemos de ver sobre todo cuáles son los que van a adaptar más a nuestro piso climático, obviamente, que es en la zona donde nosotros estamos este rato, nosotros estamos este rato, ¿no es cierto?, en la parte de Morón. Sí, entonces, yo creo que no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, alguna duda que tengan. Nada, ¿estamos claros? Profe, acerca del deber, ¿es de la Sí, provincia de Zamora o de Morona, Santiago? me he de haber equivocado a lo mejor el rato de Tipiar de Morón a Santiago. Ay, ay, Siempre ay. siempre me sé confundir. Sí, Inge, dime. también en lo que hablaba sobre la tarea que subió, es un foro que tenemos que hacer, del Voz Tauros versus Voz Índicos. Sí, ya conocemos. Entonces, porque estaba visto desde el día. Ya conocemos entonces en lo que tiene que ver, ¿no?, ciertas características. Entonces ya pongámonos a interactuar ahí, a subir ciertos criterios, conceptos, lo que ustedes quieran, y abramos el foro para discutir. Como les digo, recuerden que los foros son calificados, entonces yo nada más tengo que entrar en el foro y calificar su interacción. Recuerden que son los recursos es lo que tienen que hacer ustedes. Yo ya seguiré creando recursos para seguir interactuando. ¿Estamos? Ya. ¿Listos? Sí. Listos, entonces con eso vamos a quedar hasta ahí, y yo estaría programando para el día de mañana. Y recuerden que hoy día a las 9 hay la capacitación de las bibliotecas para que se conecten. ¿Ya? Ya, Inge. Listo. Listos, muchachos, estamos en contacto, ¿no? Cualquier cosa me avisa. Ya, Gracias. Ya, me gracias. ayudan poniendo presente, por favor.